Bien, hermanos, ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue el mensaje que dimos el domingo pasado? El título. Comenzamos un ciclo, recuerden, arrancamos un ciclo. El ciclo es Jesús como paradigma. Jesús como paradigma, entonces de varias cosas. El domingo fue paradigma de amor. Si usted no lo vio, si usted no lo escuchó, está en mi página en YouTube, puede ir a mi canal, allí está el mensaje del domingo pasado. Paradigma de amor. Ramón Bielsa, vayan allí y véanlo, por favor. Porque vamos a estar hablando de distintos paradigmas, cómo Jesús es ejemplo en distintos paradigmas para nuestras vidas. Él es nuestro ejemplo al cual debemos seguir. Él es, a su estatura debemos de llegar como varón perfecto. Así que paradigma, Jesús paradigma. Recuerden que paradigma quiere decir ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Y hoy, el tema de hoy, Jesús es nuestro paradigma de humildad. Paradigma de humildad es el tema que hoy nos ocupa. Les invito a buscar en vuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 12 al versículo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 12 al versículo 17. Si no tiene la palabra en la mano, puede leer la pantalla, ahí está. Dice así la palabra del Señor. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las haréis. Hacéis. Hacieres. Perdón, hicieres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída en esta linda mañana. Gracias porque ella, Señor amado, es fuente de vida. Ahora ruego, Padre, que hables a nuestras vidas con tu palabra y trate con nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando hablamos de paradigmas, hablamos de ejemplo. Y no hay ejemplo más grande en este mundo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el mejor ejemplo a seguir. Tal vez usted en su vida esté pensando y esté mirando hacia atrás y haya tenido tal vez un maestro, un profesor o un ser querido, un padre, un abuelo, que le dio buenos ejemplos al cual usted pudo imitar. Yo, por ejemplo, siempre voy a recordar el ejemplo de mi madre. Siempre que hablo de mi madre, vienen a mi mente recuerdos muy especiales de una mujer extraordinaria. Los que la pudimos conocer, vimos una mujer que era un ejemplo de vida. Y eso me da mucha satisfacción a mi corazón, ver a mi madre tal como ella era, una mujer de Dios. Ahora bien, aunque mi madre haya sido de esa manera, para mí el mejor ejemplo al cual he podido seguir se llama Jesucristo. Y Él, al ser un paradigma, Él es un espejo en el cual nosotros podemos mirarnos. Y como un espejo podemos mirar lo que nos falta limpiar, las arrugas que debemos de quitar, las manchas que debemos quitar en nuestras vidas, porque Él nos enseña exactamente lo que necesitamos para vivir de una vida diferente. Jesús es el mejor paradigma, es el mejor ejemplo, porque Él es perfecto
el único ser perfecto que ha pasado por esta tierra, siendo un ser humano, es el Señor Jesús. ¿Por qué es nuestro paradigma? En primer lugar, porque siendo en forma de Dios, dice Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. En otras palabras, Jesús vino a vivir en el planeta Tierra, pero a nacer en el lugar más inhóspito del entonces, de la aldea de Belén. Jesús, cuando su madre María vino a darle a luz, no encontró un mesón, no encontró un hotel, no encontró un hospital, no encontró un palacio, no encontró un lugar cismero, un lugar especial. Él vino y nació en un lugar inhóspito. Él vino y nació en un lugar donde se criaban o se cuidaban los animales, donde la fetidez aumentaba y donde el mal olor allí siempre permanecía. Dice que en Lucas capítulo 2, en el versículo 7, la palabra del Señor dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Si hay algo que me impacta de la persona de Jesús, es que Él vino a este mundo con el sentido de ser humilde totalmente para poder llegar a la raza humana y cambiar el corazón de los seres humanos. Él nos da ejemplo de humildad. Es nuestro mejor paradigma de humildad. Él lo tenía todo. Él es dueño de todo, creador del mundo, es el sustentador del universo. Sin embargo, cuando quiso llegarse a nosotros, lo hizo de la forma más humilde posible. Llegó, nació en un establo, fue acostado en un pesebre para demostrarnos que no es la grandeza lo que satisface a Dios, sino un corazón que esté humillado delante de la voluntad del Señor. Él vino a hacer la voluntad del Padre y Él se humilló para salvarnos y darnos una vida especial. Pero Jesús no solamente fue o da ejemplo en la forma de nacer, porque tal vez nosotros nacimos en lugares o condiciones mejores que las que nació Jesús, pero Él nos da ejemplo también en la forma de su ministerio. Cada vez que Jesús hacía algo para bendecir y ayudar a los desvalidos, a los necesitados, Él les decía a las personas: no digan nada de lo que ha pasado. A cojos, a paralíticos, a ciegos. Él los sanaba, ejecutaba su poder sobre ellos, pero no quería ganarse la gloria de ellos, salvo una excepción. ¿Recuerdan cuál fue? Donde sí recibió la gloria. Cuando entró a Jerusalén en la entrada triunfal. Único momento en la entrada triunfal. Pero anterior a eso, en ningún instante, en ningún momento Jesús quería que se le diese gloria, que se le diese vítores, que se le hablase de lo grande y maravilloso que Él es. No, Él no lo quería. Él vino de una forma humilde para darnos ejemplo, para que nosotros pudiésemos también vivir de una manera diferente. Recuerden que en el contexto histórico en el cual Jesús vino a la tierra, operaba en Palestina, quien gobernaba era el Imperio Romano. Y los romanos vienen con la fuerza del ejército de hierro, sin embargo venían con la cultura de los griegos, elitistas, ¿cuál es la palabra? De élite. ¿Cómo? Elitistas. Los griegos eran de personas de mucha alcurnia, de una posición cultural sobresaliente, de una cultura elevada, donde las grandes estatuas de los grandes baños griegos. Y desde ahí, desde el mundo griego, de la cultura griega, es muy dominante a la cultura romana. Pero Jesús viene a decirle a los romanos y al imperio romano que imperaba que el poder que Él traía, que lo que Él quería hacer con el ser humano, no era el poder de la fuerza romana, no era el poder de la cultura griega, era el poder de la humildad, porque en la humildad hay un poder extraordinario, porque el mismo Jesús enseña que el que se humilla será exaltado. Cuando Jesús está enseñando a sus apóstoles con respecto a vivir en humildad,
aflora en mi mente Lucas capítulo 14, versículos 7 al 11. En Lucas 14, del 7 al 11, él está enseñando cómo deben de comportarse los hijos de Dios. De qué manera deben de comportarse cuando eres invitado. Y aquí habla de una boda. Dice, capítulo 14, Lucas 14, versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Versículo 11, lean conmigo fuerte. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amados, el principio de la humildad de Jesús es extraordinario. Él nos dio ejemplo y le dice a sus discípulos: el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Es un ejemplo de vida. Él mismo lo vivió de una manera poderosa. Y si vamos a las Escrituras y profundizamos un poco lo que enseña las Sagradas Escrituras con respecto a la humildad y con respecto al ejemplo de Jesús, es extraordinario. Les invito a ver, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. Quiero que vayan, por favor, Filipenses capítulo 2, donde la palabra enseña, que se le domina a esto la kenosis de Cristo. Filipenses capítulo 2, en otras palabras, es el autodespojo de Jesús. En el capítulo 2, en el versículo número 5 en adelante, ahí van a ver, amados, a Jesucristo viviendo de una manera humilde, el ministerio de Él de una manera humilde. Y vamos a ver, voy a enseñarle hoy a ustedes este principio que Jesús da en Lucas capítulo 14, en el versículo número 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Voy a enseñárselo hoy en dos personajes célebres: Jesús y Satanás. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros vamos a leerlo conmigo, por favor. Mira la pantalla y lean conmigo. 1, 2 y 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí vemos el autodespojo de Jesús. Es decir, desde la cima donde estaba, siendo en forma de Dios, fue humillándose hasta la muerte más absurda que podía haber en el entonces, hasta la muerte más triste del entonces, que era la muerte de cruz. Él llegó hasta lo más bajo. Pero ahora, a partir del versículo 9, hay un cambio total. Dice así, todos. Por lo cual, por favor, el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? ¿Cómo se llama ese ejemplo? Humildad.
Él se despojó hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. ¿Y qué ocurrió con esa muerte? Con ese autodespojo de Jesús, con esa humillación de Jesús. Dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué bendición! Vamos a darle un aplauso al Rey. ¡Qué ejemplo tan grande nos ha dado Jesús de humildad! Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. El principio que Jesús daba era: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, vamos allá. Isaías, por favor, vayan conmigo. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. A partir del verso 12 al versículo 15. Isaías 14, del 12 al 15. Lean conmigo, por favor, una vez más. Miren la pantalla y leemos al unísono. Miren esto, vamos allá. Como caíste en el cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías, lean conmigo por favor, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta ahí. ¿Quién es este lucero? Satanás, Lucifer. ¿Qué dijo Lucifer? Todo lo contrario. Oh, dice: caíste del cielo, oh Lucifer, oh lucero de la mañana. Tú que decías en tu corazón: subiré al monte de Dios. Dice: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Mas tú, ¿qué días dice? Derribado eres hasta el Seol. Vamos a ver, quiero que me miren hacia acá y vamos a ver esto. Filipenses capítulo 2. ¿Dónde estaba Jesús cuando comenzó todo? ¿Dónde estaba? En los cielos, en las alturas. ¿Qué hizo Jesús? Dice este sentido en Cristo Jesús, el cual se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante, mírenme a mí, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló. ¿Y qué dice el pasaje? ¿Se quedó allí? Dice que el Señor lo exaltó. Piensen aquí, hermano, aquí abajo. El Señor lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre le plugo que Jesús fuese exaltado hasta lo sumo. Eso lo enseña la palabra del Señor. Amén. Ahora, Satanás hizo lo contrario, Lucifer. Oh, dice: subiré al cielo. Dice: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él se empezó a engalanar, él se empezó a engrandecer, él se empezó a autohonrarse, a vanagloriarse, y pensó que iba a ser semejante al Altísimo. Más cuando se exaltó,
dice la palabra, mas tú derribado eres hasta el Seol. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Principio que enseña Jesús con su vida, con su testimonio. Amados hermanos, la humildad es poderosa. La humildad tiene un poder extraordinario porque Dios, al que se humilla, lo bendice. Amados hermanos, ¿saben lo que enseña la palabra? Lo que precede a la caída, dice la palabra del Señor, ¿saben qué es? La altivez de espíritu. Lo que precede a la caída es la altivez de espíritu. Nunca, siempre que predico este tema, tengo que acordarme de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, cantante dominicano, cristiano, después de muchos años, ¿no? Pero Juan Luis Guerra, en una canción muy famosa en los años 90, hay una parte que decía: las palmas son más altas y los puercos comen de ellas. A lo mejor en tu país no hay palmas, pero los que vivimos en el Caribe, dentro de las palmas tienen unos pequeños frutos así pequeños que nosotros en mi país le decimos palmiche. Las palmas tienen a veces 30 metros de altura y más, grandísimas. Pero esas palmas, cuando el palmiche se madura, ese palmiche solo cae y los puercos que están sueltos en los potreros ven y se comen el palmiche. Lo que significa es, amados hermanos, que por alta que sea una palma, al final cae. Los puercos comen de ella. El que se exalta será humillado. Y siempre que hablo de este tema me acuerdo cuando vi la serie de El Patrón del Mal. Aquí no hay ningún colombiano. Hablaba de Pablo Escobar. Y al terminar la vida de Pablo Escobar, ya cuando, según la serie, hay una parte que ya se queda con una prostituta que siempre lo siguió hasta el final. Y él no entendía a dónde había caído, ya casi lo van a matar. La prostituta le dice una palabra que a mí siempre me llamó la atención. Es el mismo principio. Decía: Pablo, lo que pasa es que el que crece como palma, cae como coco. Es la verdad, el mismo principio. El que crece como palma, cae como coco. Amados hermanos, lo único que Dios no comparte, escúchame bien, hermanos, lo único que el Señor no comparte, mira, Él comparte salud, bendición, alegría, paz, Él da todo, el Señor es súper, pero lo único que el Señor no comparte, ¿saben qué es? Su gloria. El único digno, el único que la merece, el único, amados hermanos, que la recibe es el Señor, porque Él no comparte su gloria, es únicamente de Él. Así que todo lo que tú hagas, todo lo que has adquirido, todo lo que puedas tener en este país, todo lo que, la canción preferida mía, cristiana de toda la vida, de que yo era un adolescente, la que escuché por primera vez, le dije a mis hijas y a mi esposa: el día que yo muera, ahí en el velorio, yo quiero que canten esa canción. Ella lo sabe. Se llama A Dios sea la gloria. ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Él por mí? Sin merecerlo, dio su sangre carmesí. Ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Amado, aprenda a darle la gloria a Dios y verás que todas las otras cosas cambian. Amén. Gloria al Señor. Él es digno de recibir toda la gloria. Acuérdense, hermanos queridos, el principio de Jesús: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado.
Cuando usted va a 1 de Pedro capítulo 5 y habla, hay un versículo 8, dice que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted saca el pasaje de su contexto, puede darle muchas explicaciones. Pero usted lee el contexto en el cual Jesús está hablando, el apóstol Pablo está hablando, es el mismo principio de la humildad. Anterior a eso, Jesús le dice que, Pedro le está diciendo a los expatriados, lo que él escribe, a los que están fuera de Israel, él está diciendo la importancia de humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere su tiempo. Ahí Pedro lo está diciendo. Anterior a eso, el versículo anterior lo dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere su tiempo. Dice: igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, ¿qué hace? Resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y qué más? Da gracia a los humildes. El versículo 6, escuchen esto, hermano, miren esto, lean. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El 7, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí viene el 8, el que le decía hace un ratico. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hasta ahí. A veces, si sacamos ese pasaje del contexto, pensamos que hablamos de guerra espiritual, demás y demás. Pero ¿saben, amados hermanos, dónde está la esencia de este pasaje? En la humillación. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Eva? La serpiente antigua que hizo con Eva en el huerto del Edén. ¿Saben qué hizo? Le dijo a Eva: ¿sabes que dice Dios que no puedes comer de ningún árbol del fruto? Dice Eva: no, de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no debemos comer, porque el día que comamos de él vamos a morir. Y le dijo a la serpiente, Satanás: ¿tú sabes que eso es mentira? Dice: no vas a morir, porque sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! ¿Saben qué hizo Satanás con Eva? Lo único que hizo fue le inyectó el veneno del orgullo. Vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y vas a saber el mal. Y este pasaje de Satanás alrededor buscando a quien devorar es lo que está enseñando. Cuidado, amados hermanos, cuando eres exaltado. Cuidado porque puede ser que Satanás esté dando la vuelta. Dice: oye, pero qué lindo tú cantas. Oh, pastor, qué lindo tú predicas. Oh, pero qué pelo más lindo tiene. Oh, pero, cuidado. Cuidado, amados hermanos, porque es exactamente lo que Satanás quiere, que nosotros nos robemos la gloria que solamente la recibe el Señor. Eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Así que en esta mañana hermosa, en este pasaje hermoso de la humildad de Jesús, de la enseñanza de Jesús como nuestro paradigma, amados, pidamos al Señor ser humilde. Ayúdame, Señor, a ser humilde. Ayúdame a bajar. Ayúdame a humillarme. Ayúdame a entender, Señor amado, cuál es tu plan en mi vida. Porque si cumplo tu plan, entonces todo está seguro en ti. Dios te bendiga, amado hermano, en esta hora. Espero que los grupos en casa en esta semana puedan ver estas 10 preguntas que le he hecho para ustedes. 10 preguntas que en las casas van a estar viéndolo en esta semana, en los grupos en casa. Si ustedes no están en grupo en casa, me pueden avisar y con gusto les digo dónde pueden reunirse. ¿Cómo demuestra Jesús a través de su nacimiento que la humildad es un valor fundamental para la humanidad? ¿Qué lecciones podemos aprender de la reacción de Jesús ante la adversidad durante su ministerio? ¿Cómo influyó la humildad de Jesús en su estilo de liderazgo, especialmente en el contexto de Juan? ¿Cómo podemos aplicar el principio de la humildad
en nuestras vidas diarias, siguiendo el ejemplo de Jesús, de más y de más. Dios te bendiga, mi hermano. Sigamos las pisadas del Maestro. No hay nadie mejor que Él. Jesús nos enseñó a vivir diferente. Su humildad hizo que el mundo cambiase. De hecho, si hoy estás, en el día de hoy es 13 o 14, 14 de abril del 2024, es porque ese Jesús humilde que nació en Belén dividió el mundo en dos eras, la antigua y la moderna. Fíjense si fue así, que hoy todos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra claman que Jesús es el Señor. Y a Él la gloria para siempre. Puesto en pie, hermano, vamos a orar y vamos a terminar. Señor, tu palabra ha sido leída, tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido explicada. Tu ejemplo, Señor amado, ha sido verdaderamente una bendición para nosotros. Ahora permítenos vivir como tú quieres que vivamos. Por favor, Padre Santo, dirige nuestras vidas y enséñanos, Señor, a caminar como tú quieres que caminemos. Perdónanos, Señor, las veces que te hemos robado la gloria. Y perdónanos, Padre Santo, las veces en las cuales no te hemos dado lo que tú te mereces. Aquí estamos, Señor amado, porque queremos hacer lo que tú deseas en nosotros. Acompáñanos en esta semana, dirígenos en esta semana. Padre, cada grupo que haga reunirse esta semana en sus casas, Señor, sea de bendición el estudiar tu palabra, y que la humildad, Señor, sea un verdadero elemento que podamos añadir, Señor, en nuestras vidas cada día. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Saluda a tu hermano. Hemos terminado. La paz de Dios sea sobre sus vidas. Amén.